Todo el mundo está compitiendo para tener Bitcoin. Y preguntar cuándo se va a detener el boom de adopción por las empresas es como preguntar cuándo se va a detener el boom del Bitcoin. Jamás. Todas las empresas van a necesitar Bitcoin en su balance y la alternativa es quedarse pobre. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. La primera tesorera europea, la francesa Capital B, antigua de Blockchain Group, apareció en la escena Bitcoin hace apenas 8 meses. Y desde entonces sus números dan vértigo. Porque, escucha esto, su capitalización de mercado ha pasado de 10 millones a 500. Su acción de 10 céntimos a 2,75 euros, aunque ha estado a más del doble. Y su acumulación de Bitcoin ha pasado de 15 monedas en su primera compra de noviembre a, y ojo la cifra, 2013 Bitcoin con su última compra de ayer 28 de julio. Todo este movimiento al alza tiene nombre propio y es el de Alexandre Laiset, su director de estrategia Bitcoin, nombrado justo antes de la primera compra de Bitcoin de noviembre y que ha liderado toda su estrategia e ingeniería financiera para hacer de una empresa zombie del mercado francés un nombre propio dentro de la escena tesorera Bitcoin mundial. Por ello, y para escuchar en primera persona sobre las estrategias y jugadas que traté en la introducción a las tesoreras del episodio anterior, en el podcast de hoy me siento a charlar con Alexandre para preguntarle sobre todo ello, sobre su llegada al sector, las estrategias con las que se han diferenciado de Strategy y también sobre cómo ve él los miedos que muchos tenemos en la evolución de este sector. Un pod que siento es el retrato de un momento histórico, del que solo el tiempo sabrá decirnos si fue un vino que maduró en delicia o en vinagre. Alexandre Peró parece tenerla clara y ya verás que en su testimonio no deja lugar a duda. Así que, sin más, te dejo con el pod. Antes de dejarte con el pod, quiero recordar que sigo con la intención de armar una mesa redonda sobre el tema y que me encantaría seguir recibiendo sugerencias de personas con las que poder abordarlo. Me interesa gente que la tenga clara, tanto a favor como en contra. Gente que vea que esto es imposible de parar y que esto no se va a detener pese a que se sumen cientos de tesoreras, y gente donde vea claramente en qué punto rompen. Me encantaría que pudiera salir un documento con el que todos podamos aprender y avanzarnos a lo que pueda suceder. Terminado este sprint de edición de los dos últimos podcasts, de este y el anterior, contestaré a todos los emails y mensajes recibidos al respecto. Muchísimas gracias por ellos. Te agradezco también especialmente a ti que me apoyas cuando escuchas un pod, te aporta valor y decides compartirlo, comentarlo o hacerme llegar un contravalor en Patreon o Podcasting 2.0 en forma de sats. Me ayuda un montón. Y también mil gracias a mis sponsors que me permiten construir este tipo de podcast con total flexibilidad, como son Hodl Hodl, Bitrefill, CoinKite, Seed y Bitronics. Y con estas aclaraciones y agradecimientos, ahora sí, a por la charla con Alexandre. El 5 de noviembre de 2024, la empresa francesa The Blockchain Group, ahora Capital B, anunció el lanzamiento de su estrategia tesorera Bitcoin adquiriendo unos primeros 15 Bitcoins y también nombrando a Alexandre Laiset como Deputy CEO encargado de liderar esta misión como director de estrategia Bitcoin. Alexandre, muchas gracias por aceptar la invitación y me gustaría empezar preguntándote cuál es tu background y sobre todo a qué te dedicabas antes de este nombramiento. Muchas gracias, Luna, por la invitación y es un placer para mí venir a hablar por primera vez en español sobre Capital B, el nuevo nombre. Hice una primera entrevista en español, pero esta es la primera de Capital B para este nuevo capítulo. Antes de ser encargado de la estrategia Bitcoin en Capital B, trabajé para multinacionales, la mitad de las tesorerías de las 40 más grandes empresas de Francia.
y también y como economista en Ernst Young, que es una gran consultoría y auditoría internacional, una de las 4 más grandes. Y después de eso trabajé con 30 instituciones financieras para la adopción del Bitcoin a nivel institucional. Y eso lo hice desde París como Digital Assets Lead en Accenture, que es también es la más grande consultoría de tecnología. Entonces, trabajé para varios sectores de la economía, para líderes de las más grandes empresas, al menos de Francia y ciertas de Estados Unidos y ciertas de Asia también. Y eso con el Bitcoin, cuando lo descubrí en el 2020, me dije cómo voy a hacer para dedicar toda mi energía y mi enfoque en el Bitcoin, porque soy un Bitcoin maximalista. Creo en el Bitcoin como, obviamente, como reserva de valor, pero de forma más general, como la forma más pura de tiempo y de cómo manejar tu energía. Y eso es para mí lo más importante, es trabajar por y para el Bitcoin, para el interés del Bitcoin con una gran B. Y también por eso obviamente se llama Capital B, la nueva marca de la empresa. ¿Cómo se llega desde toda esa experiencia con multinacionales, con consultoras, cómo se llega a ser director de estrategia Bitcoin? Porque esto es un cargo que para alguien que no esté muy puesto es un nuevo cargo que ha aparecido últimamente. ¿Cómo se llega a ser director de estrategia Bitcoin y sobre todo en qué consiste exactamente? Mira, antes de unirme a Capital B, trabajaba como director de estrategia Bitcoin de cierta forma para varios bancos. Entonces, cuando Capital B, el nuevo management de la empresa, estaba buscando a un líder que podría implementar, definir, ejecutar, levantar muchísimo capital para acumular Bitcoin para la empresa en Francia, porque ahí es donde está la origen del grupo. Entonces, muy rápidamente me encontraron porque trabajaba con todo el ecosistema bancario, con empresas del Bitcoin, por ejemplo, la empresa de Adam Back, la única persona mencionada en el libro blanco de Bitcoin, literalmente la persona sin la cual tal vez ni siquiera tuviéramos Bitcoin tal y como es hoy, porque inventó el algoritmo que está utilizado en el Bitcoin mining. Entonces, yo trabajaba con estas empresas de Bitcoin a nivel internacional y para ayudarles a hablar con los bancos mientras que yo estaba definiendo la estrategia de estos bancos para ofrecer la custodia y la compraventa de Bitcoin y la tokenización de activos financieros con el uso, por ejemplo, de tecnología Bitcoin como el Liquid Network. Entonces, trabajaba y estaba vinculado con muchísimos actores institucionales. Ya estaba también hablando en muchas conferencias de Bitcoin como Digital Assets Lead en Accenture y también tenía esta previa experiencia en tesorería de empresa de multinacionales como economista. Entonces, esta mezcla de experiencias y también las relaciones hicieron que pudimos ejecutar en 2 semanas cuando nos vimos la primera vez con el nuevo board de Capital B. Hablamos y en 2 semanas ya estaba hecho, me había unido a la empresa y mira, 8 meses después, la acción que más ha tenido crecimiento, con más de 3000% de crecimiento,
más de 1000% de crecimiento en el Bitcoin por acción, que es mi enfoque total. Y inversores como Adam Back, como Yves Chefati, que es el presidente de Tobam, el asset manager francés que primero en el mundo hizo un fondo de Bitcoin en 2017, y Bitcoin Magazine a través de UTXO Management y Fulgor Ventures y mucho más. Entonces, eso ha sido las competencias que me han permitido acelerar el crecimiento de una empresa de 15 millones de capitalización al inicio a ahora 500 millones de capitalización, y si tomas en cuenta las acciones que podríamos emitir en el futuro ligadas vamos a hablar, pero a deudas convertibles en acción, eso sería potencialmente ya un billón más de euros de capitalización. 1.000 millones, Sí, mil 1.000 trescientos millones millones. europeos, ¿no? Sería un billion anglosajón, que siempre suena mejor hablar de billions, pero aquí le llamaríamos 1.000 millones. Pero es increíble lo del crecimiento de The Blockchain Group. Para quien todavía no se haya dado cuenta que ha habido un cambio de nombre, ahora sois Capital B. Antes de preguntarte por todas esas estrategias y también un poco más profundizar sobre tu obsesión diaria para conseguir más Bitcoin por acción, ¿cómo ha sido este cambio de nombre? Porque ya más o menos se os conocía, se había interiorizado el nombre de Blockchain Group y ahora ayer leía y digo, ostras, ahora son Capital B. ¿Por qué este cambio? Mira, desde el inicio, obviamente somos Bitcoin maximalistas. Entonces, The Blockchain Group tuvo muchísimas vidas antes. Es una entidad que está en los mercados públicos de Euronext Growth Paris y tiene este nombre por su pasado y específicamente por una subsidiaria que tenía, que estaba especializada en wallets para activos digitales. Y esta subsidiaria ha sido parada. Entonces, luego el grupo mantuvo el nombre, además de otras actividades en consultoría tecnológica, pero obviamente se dice que es Bitcoin, not blockchain, y se dice que obviamente por la razón que en cierto tipo de momento, hace muchos años, ahora como 5 años, unos bancos decían blockchain, no, not Bitcoin. Entonces, Bitcoiners siempre decimos, no, es Bitcoin, not blockchain. Y es un poco triste porque al final del día, la blockchain, la única que cuenta es Bitcoin, y Bitcoin es literalmente la blockchain. Pero por este pasado lingüístico, la blockchain de forma general, la palabra, no tiene buena connotación en el mundo Bitcoin. Entonces, bueno, tienes que ser pragmático, y eso no iba a ser un obstáculo para lanzar la primera y más grande tesorería de Bitcoin de Europa, sea lo que sea el nombre. Entonces, empezamos por añadir Bitcoin en el balance y focalizar toda la energía en Bitcoin. Y después de añadir ya 1955 Bitcoin en el balance, que nos pone como en el top 20 aproximadamente mundial, y la primera europea, quisimos cambiar de capítulo también y reflejar nuestra visión de Bitcoin como el mejor capital, la mejor reserva de capital para el futuro y para el presente y para siempre. Y obviamente añadir un toque de Bitcoin. Entonces, si lo has visto, el logo también tiene muchos detalles, porque no hay pequeño detalle en la estrategia como en la comunicación. Entonces, ciertas letras tienen como un tilde de 21%, y para el B tiene un hexagón de 14 grados también. Y puedes ver que hay una B de Bitcoin modernizada un poquito, y capital
de forma general que obviamente se conoce que Bitcoin es digital capital y obviamente de la misma forma que la única cosa mejor que Bitcoin es más Bitcoin, entonces la única cosa que mejor que capital es más capital. Entonces, todo eso hace mucho sentido para nuestra visión de Bitcoin como activo que está en la base de todos los mercados financieros de mañana. Entonces, nos queremos posicionar desde el inicio como el actor más grande y más sólido en las tesorerías de Bitcoin a nivel europeo y también con un vínculo global. Y Capital B hacía sentido en todos esos lados y lo pensamos durante mucho tiempo y en cierto momento llegó gracias a nuestra Chief of Staff, Daniela, y realmente fue un trabajo de equipo absolutamente estupendo. Así que gracias a todos. Pues siguiendo con Capital B, y como decíamos, desde el 5 de noviembre que empezó la estrategia, es que vale la pena irlo recordando, es apenas hace 8 meses, es hace nada. Empezasteis con 15 Bitcoin, ahora contáis, como bien decías, con 1955, o sea, casi 2000. Y esto, yo te quería preguntar ahora si me podrías resumir brevemente cuál ha sido vuestra estrategia. Tenemos todos el ejemplo de Saylor y de lo que ha podido hacer con MicroStrategy, ahora Strategy, pero te quería preguntar por qué estrategia habéis seguido vosotros, porque es eso, o sea, la empresa partía de una capitalización de mercado de 10 millones de euros apenas y está ahora en 500, pero es eso, tiene casi 2000 Bitcoin. Así que, ¿cómo se hace eso en 8 meses? ¿Cuáles han sido vuestros pasos a seguir? Mira, hay algo muy importante que notar para todos los que no son aún familiares con una empresa de tesorería Bitcoin como Strategy en los Estados Unidos, como Metaplanet en Japón y como nosotros Capital B en Europa. Es que no somos un fondo, no somos un ETF. El objetivo es aumentar el número de Bitcoin por acción. Entonces, haciendo eso, proveemos un valor adicional a Bitcoin maximalistas. ¿Por qué? Porque cuando inviertes en una tesorería de Bitcoin, tomas un riesgo adicional, porque obviamente es menos arriesgado de tener Bitcoin propio y lo que puedes ganar es tal vez que la empresa va a ser capaz durante los años que viene de comprarte más Bitcoin. En la forma de que tienes una acción que representa indirectamente un poco de Bitcoin y con el tiempo la empresa es capaz de vender acciones con un valor agregado, con un premium, y con eso es capaz de aumentar más rápidamente el número de Bitcoin en el balance que el número de acción y eso hace un crecimiento de Bitcoin por acción. Entonces, cuando decimos que la empresa acumuló Bitcoin y creció mucho, no es porque simplemente es un fondo de inversión o algo así. Es una empresa operacional que tiene actividades normales y al lado de eso tiene operaciones de tesorería que con el objetivo total de proveer más valor para los accionistas en la forma de un crecimiento del Bitcoin por acción. Entonces, lo que hicimos es, la primera operación que hicimos fue la adquisición de 15 Bitcoin con una inversión de un inversor que es en nuestro Board of Directors, que es Ludovic Chauchan-Laurent, que compró acciones cuando el precio era 0.10 o 0.12. Él compró acciones a 0.20. Entonces, imagínate que eso es genial en sí, pero además de eso, usamos los fondos para acumular Bitcoin. Luego de eso, un mes después, hicimos una operación otra vez con Ludovic y con Adam Back y con Yves Chefati que mencioné.
y otros inversores, y esta vez el precio estaba por 0.25 y los inversores compraron las acciones a 0.30. Y además de eso, usamos el dinero y compramos más Bitcoin para llegar a 40. Y O sea, de haciendo momento eso, solo equity. De momento en sí, estas dos que me has contado exacto, solo fue exacto. emisión de más acciones. Sí, sí. Y haciendo eso, solo haciendo eso, fuimos capaces de hacer un crecimiento de la primera operación hasta la segunda de 141% de crecimiento del número de Bitcoin por acción. Y en todos nuestros press releases puedes encontrar en nuestra página web, en Financial Information, el detalle de esos detalles financieros. Entonces empezamos por operaciones de equity y luego en marzo hicimos la primera emisión de deuda convertible en acción, pero denominada en Bitcoin. ¿Qué quiere decir todo eso? Una deuda convertible en acción es literalmente una deuda que no pagas con euros. La deuda la pagas más tarde con acciones. Quiere decir que no tienes un riesgo de no tener suficientemente dinero en el momento de que si no se convierte en acción, tienes que pagar más. Entonces, hay dos opciones: o se convierte y puedes pagar en acción, o no se convierte y tienes que pagar en mercados tradicionales en cash, pero en este caso, en nuestro balance solo tiene Bitcoin. Entonces, no queremos tomar ningún riesgo ligado al mundo fiat. Entonces, literalmente la deuda está en Bitcoin. Entonces, lo que hace es que si algo va mal, tenemos que regresar Bitcoin, pero no tenemos un riesgo de no cumplir con nuestras obligaciones. Aquí tengo una Y pregunta ya, sobre esta deuda convertible denominada en Bitcoin. Pongamos que alguien acepta comprar esta deuda y entiendo que la puede pagar con Bitcoin directamente. sí, Vale, sí, entonces yo pongo exacto. un Bitcoin haciendo números redondos. Imaginamos que Bitcoin está a 100.000 euros. Ya. Entonces yo entrego esto y digamos que Capital B tiene una deuda conmigo a través de ese bono de 100.000 euros, que llegado a vencimiento, imaginemos que yo no deseo convertir en acciones por la razón que sea, y supongamos que Bitcoin en ese momento está al doble, a 200.000 euros por Bitcoin. Si yo reclamo el capital, ¿se me devuelve un Bitcoin o se me devuelve el valor euro del Bitcoin que entregué y por lo tanto se me devolvería medio Bitcoin? No, se reclama el Bitcoin. Vale, Y lo mismo si el precio baja a 10.000 euros, imagínate, sería también el Bitcoin. vale, perfecto. Y, y lo que es importante ahí, y tu punto es muy importante, es que básicamente el escenario en el que no se convierte y es en una duración de 5 años, es literalmente el escenario en el que Bitcoin no valió o Bitcoin se fue a cero. Y entonces la empresa no pudo crecer y no pudo tener el crecimiento necesario para la conversión. Entonces, en este escenario, regresaríamos Bitcoin. Ujú. Vale, o sea, es denominado en Bitcoin porque puedes pagar en Bitcoin, puedes comprar esos bonos en Bitcoin y además cuando recuperas el mismo valor que entregaste en Bitcoin. O sea, es un riesgo, como dices, de que Bitcoin no valga. Hay un riesgo de custodia, entiendo también, porque se os entrega, pero si todo va, vuestra tesis alcista es que la acción valdrá más y se deseará convertir porque el bonista obtendrá más Bitcoin de lo que entregó. Exacto. Y también otra vez es una duración de 5 años. Y la condición para la conversión es que la acción tenga un crecimiento de 30% más que el precio de conversión, que es el mismo 30% del precio al momento
contrato. Entonces es como un crecimiento de 70% de la acción, pero en una duración de 5 años. Y Mm, si sabes que la empresa es básicamente Bitcoin en el balance, si sabes que Bitcoin tiene un crecimiento anual de 30% a 60% o 90% en ciertos años, pero incluso digamos 30% anualizado, pues solamente con el crecimiento del Bitcoin la acción podría tener este crecimiento y los 2 últimos años la empresa puede también convertir. Es una protección de la empresa, porque obviamente toda la estrategia es de levantar capital, de acumular Bitcoin, de no vender jamás el Bitcoin, de conservar para siempre el Bitcoin y de no perder el Bitcoin. Entonces, toda la estrategia es de no regresar Bitcoin, pero para inversores es una protección de saber que imagínate que algo va extremadamente mal con la empresa, pero Bitcoin valió, pues al final, mira, si la empresa no pudo tener este crecimiento en una duración de 5 años, quisiera decir que fallamos en cierta forma. mm. Entonces, en este caso, el inversor después de 5 años podría regresar, tener el Bitcoin que contribuyó. Entonces, es como un arbitraje en una duración de 5 años para ver cómo la empresa puede tener un mejor crecimiento que el Bitcoin. Y si la empresa tiene un crecimiento de 70% comparado con el precio de la acción cuando se firmó el contrato, pues se convierte o a la iniciativa del inversor durante los 3 primeros años y durante los 5 años, o a la iniciativa de la empresa durante los 2 últimos años. Y como hay esta protección adicional para el inversor Bitcoin maximalista que puede tener la protección de regresarse el Bitcoin si imagínate que hay un problema mayor en la empresa, pues el inversor está de ende dispuesto a invertir más capital. Entonces, eso beneficia muchísimo a la empresa porque es así como pasamos de 40 Bitcoin en el balance en diciembre a 620 Bitcoin en el balance en marzo y en la época teníamos una capitalización de 50 millones y levantamos 50 millones. Eso no lo ves en mercados tradicionales. Y después de esta operación, la acción subió de 1000%. Entonces, mira, hablamos de la condición de 70% de crecimiento y 3 meses después la acción subió de 1000%. ¿Pero por qué? Porque en mercados tradicionales, si levantas deuda, la empresa va a gastar el dinero y prometer que va a regresar el dinero en 5 años. En este caso, conservamos el dinero y en este caso el dinero es Bitcoin. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es, como dijiste, hay un riesgo de custodia, pero muchas veces inversores que invierten en este tipo de casos son inversores bastante profesionales y muchas veces ya usan un banco para la custodia del Bitcoin. Entonces, para ellos no cambia mucho. Y luego, cuando añades este número de Bitcoin en el balance, puedes literalmente calcular cuál va a ser el próximo valor de la acción a premiums constantes, porque estás literalmente añadiendo muchísimo Bitcoin en el balance y pues es medio matemático que va a tener cierto impacto en el precio de la acción, al menos que el Bitcoin siga estable o que suba poco a poco, como lo ha hecho en el pasado. Entonces tenemos equity en un primer momento, luego Ya, en mayores volúmenes con este bono convertible denominado en Bitcoin. ¿Ha habido más estrategias o de momento estáis en estas dos? ya. Un mes después de esta operación, ahí estábamos a 620 Bitcoin en el balance. Y luego, en 4 meses, finales de marzo hasta junio, julio,
pasamos de 620 a 1955. La primera etapa fue emitir warrants, que son derechos de suscripción de acción para todos los accionistas de la empresa y a un precio fijo que hace que en el tiempo que hicimos eso, el precio de la acción estaba por 0.45. Ahora estamos a 3 euros y más, a 3, 4 euros. Pero en este tiempo estábamos por 0.3035 y am, hicimos, o 40, y pusimos un derecho de suscripción de la acción distribuido a todos los accionistas a 0.544. Y eso era el precio que se dio a los suscriptores del bono convertible en acción que mencioné antes. Entonces, eso permitió dar este precio a todos los accionistas. Y este precio obviamente estaba más caro que el precio de la acción cuando lo atribuimos, pero era un derecho de suscripción. Entonces, lo que fue es que por 7 acciones que un accionista tenía el derecho de comprar una acción a 0.5. Y pues 2 meses después, con el impacto de la operación que hicimos del bono, la acción se multiplicó y llegó a 5 o 6 euros. Imagínate que la acción llegue a 5 euros y tengas un derecho de suscribir la acción a 0.5. Pues eso fue obviamente muy beneficioso para los accionistas y permitió dar acceso al mismo tipo de precio que los suscriptores del bono tuvieron, y tomando en cuenta que este precio en el momento para los suscriptores del bono era un premium de más 30%. Entonces, eso permitió hacer participar a todas los accionistas a la estrategia Bitcoin. Pero en términos de impacto de nuevo Bitcoin, es un poco limitado porque estábamos limitados a 7 millones de euros, porque arriba de eso tienes que hacer una oferta pública. Entonces, después de eso, hicimos varias suscripciones más en equity, como 20, 30 millones de eso con instituciones, por ejemplo, el Asset Manager Generali, que es un europeo con billones de activos, y más fondos así que suscribieron a la acción a precios que estaban ligados como al precio de la acción en el mercado. Luego, los procesos administrativos toman tiempo y puede tener una diferencia cuando lo anuncias, pero el mecanismo era que era un precio en el mercado. Entonces, después de eso, hubo una segunda parte del bono que emitimos en marzo y los suscriptores tenían el derecho con un premium de más 30% del 30% que ya pagaron, tenían el precio de doblar su inversión y doblaron todos. Entonces levantamos mucho más Bitcoin, como 700 o algo así. Y con eso llegamos a 1200. Son aproximaciones, pero algo así. Y luego de eso, tuvimos la autorización de la Asamblea General de los Accionistas de levantar más capital y hasta 10.000 millones de euros. Y entre este momento y ahora hemos hecho varias formas de levantamiento de capital por equity, por bonos nuevos, y con un nuevo programa que pusimos, que es un acuerdo con el Asset Manager Tobam, que ha sido nuestro accionista estratégico desde el inicio, que es un programa de ATM. Es como en Estados Unidos, la empresa en Estados Unidos puede emitir acciones y venderla directamente en el mercado. En Francia no es posible emitir acciones y venderlas directamente en el mercado,
Entonces, para hacer el equivalente de eso, porque es una forma muy industrializada de levantar capital y de acumular Bitcoin, pasamos un acuerdo con Tobam y Tobam es capaz cada día, porque tiene como 5% del capital ahora, es capaz cada día de vender un poco de acciones, pero únicamente cuando la acción está subiendo, básicamente, y para alimentar nuestra capacidad de levantar capital, porque venden un poco de acciones en el día y tienen el derecho de suscribir a nuevas acciones, entonces restablecer su stock de acciones al precio del día antes. Entonces, con eso podemos convertir un crecimiento de la acción en el día en nuevo Bitcoin para empresa y en un crecimiento de Bitcoin por acción para nuestros accionistas. Y así es como pasamos de lo que se llama BTC Yield, que no es un yield en el sentido tradicional y no es un yield en el sentido de scammers que quieren tomar tu Bitcoin, jugar con el Bitcoin y prometerte que te van a dar más Bitcoin. No es así. El BTC Yield es un KPI, un indicador de crecimiento, Rendimiento. de rendimiento de la empresa que dice que el BTC Yield es el porcentaje de crecimiento del número de Bitcoin por acción en una base totalmente diluted, no sé Sí, cómo diluida. diluida. Entonces, tomando en cuenta las acciones emitidas y las acciones que van a ser emitidas en el caso de que se conviertan los bonos. Entonces, pasamos de un BTC Yield al crecimiento del Bitcoin por acción de 700% entre diciembre y marzo y de 700 a 1300 ahora en julio. Y es porque cada operación que hicimos nos permitió subir este número de Bitcoin por acción. Y todo el modelo de la empresa está basado en la capacidad de la empresa de transformar el premium que pagas como inversor cuando entras en un valor Bitcoin en la empresa que va a hacer que, imagínate que compras la acción cuando hay un premium de multiplicado por 2. Imagínate que tenemos 100 millones de euros de Bitcoin en el balance y tú pagas la acción cuando vale 200 millones de capitalización. Lo que pasa aquí es que sería como para ti comprar un Bitcoin 2 veces más caro, ¿ok? Pero obviamente no es así. Lo que pagas es una exposición indirecta a Bitcoin y una valorización futura de la empresa de generar BTC Yield. Y si compras en este momento, sabes que cuando la empresa es capaz de hacer un BTC Yield de 100%, quiere decir que subimos el número de Bitcoin por acción multiplicado por 2, sabes que en este momento ya ah, tuviste rendimiento para regresar a tu base de costo y todo el BTC Yield adicional que la empresa va a generar en el futuro va a ser más exposición de Bitcoin para ti sin tener que gastar un centavo más. Eso es la propuesta de valor de una tesorería de Bitcoin, es recobrar el premium que el inversor pagó, y eso históricamente hemos sido capaz de hacer en 4 o 5 meses. Imagínate recobrar el valor de tu inversión en el net asset value en 4 o 5 meses. En mercados tradicionales, empresas a veces están valorizadas a 20, múltiples de 20 sus cash flows anuales. Y los cash flows están en fiat, entonces valen cero. En este caso, tenemos directamente Bitcoin en el balance. Sí pagas un poco de premium en el principio, pero es para cada inversor de evaluar si este premium está justificado con una valorización y una capacidad de la empresa de generar más BTC Yield para llegar a este premium en un cierto tiempo
Y luego de eso es puro crecimiento de Bitcoin por acción para el inversor y eso da como una forma de leverage, no sé cómo De lo... apalancamiento. un apalancamiento adicional para el inversor sin que jamás se juegue con el Bitcoin y sin tomar un riesgo de margin call. ¿Cómo lo dices? Le Margin llamamos call. margin call también. Sí, de Bueno, liquidación, ¿no? de liquidación. Entonces, una tesorería de Bitcoin pura, como Strategy en Estados Unidos, como Metaplanet en Japón, como nosotros en Europa, es una forma de tener una exposición al Bitcoin con una forma largo plazo, insisto, largo plazo, de apalancamiento en un crecimiento de rendimiento de la empresa sin tomar riesgo de liquidación en la operación. Obviamente hay más riesgos porque como inversor tienes obviamente un riesgo operacional de la empresa y de ejecución de la empresa, pero es una propuesta de valor única y que es la forma más minimizada de riesgo de tener un crecimiento que es mejor que el Bitcoin, pero siendo puramente basado en el Bitcoin y con valores de Bitcoin maximalista. ¿Qué me dices de Alexandre? Es increíble lo bien que se expresa y que habla el español sin ser este su lengua materna, ¿verdad? Y estarás de acuerdo o no en lo que dice, pero su energía y ganas son de las que se contagian. Alexandre tiene muchos más titulares que compartir, pero yo te interrumpo un segundo por si te apetece caminar el camino soberano que Satoshi compartió en su white paper de la mano de mis sponsors. Como más tarde contará Alexandre, hay un camino 100% soberano en el que no debes confiar en nadie. Acumulas tú tus propios Bitcoin con MNAP1. Este itinerario podría tener muchas paradas, pero yo te voy a destacar 3 que podrían serte de utilidad. Primero vas a necesitar un sitio donde recibir y acumular tus sats. Puedes empezar con una wallet de móvil y en mi blog tienes un tutorial sobre Nunchuk para empezar a hacerlo en testnet. Y así, con esta wallet, sin coste alguno, podrás acumular tu primer salario. Cuando empieces a tener más Bitcoin y quieras ganar seguridad, querrás evolucionar tu custodia. Y ahí te recomiendo que lo hagas con un dispositivo físico como las Coldcard de CoinKite. Esta de aquí es la Coldcard Mark IV y esta de aquí es la Coldcard Q. Salvo por la posibilidad que tiene esta de escanear QRs y de la comodidad de su teclado, que es muy cómodo, ambas hacen lo mismo y te permitirán empezar con lo más básico hasta lo más avanzado como las multifirmas o el uso de mini-script y la herencia automática. Sabiendo dónde guardar Bitcoin, llegamos al segundo hito, que es el cómo hacerlo, cómo conseguir esas fracciones. Bien, y aquí es donde tengo 2 opciones para ti. La primera es la más directa, HODL HODL, la página web donde encontrarás ofertas de otros particulares y en la que en apenas 5 pasos tendrás ya tus fracciones de Bitcoin de camino a tu billetera móvil o Coldcard. Sin preguntas de más, sin haber tenido que vender tu alma cediendo datos de los que luego se comparten con agencias gubernamentales. Bitcoin 100% ultravitaminado para hacer con él lo que quieras. La segunda opción que tengo para acumular más sats es a través de la minería. Es quizá un camino más de aprendizaje que de acumulación, porque sobre todo si estás empezando, pues lo vas a hacer en pequeñas dosis, pero oye, la posibilidad de aprender cómo acumular sats pagándolos con tu generación fotovoltaica o con tu contrato ventajoso eléctrico es un gustito difícil de comparar. Y el lugar donde te recomiendo empezar tu caída por la madriguera de la minería es en Bitronix. Puedes empezar con un Bitaxe de 1,2 terahashes. No es este modelo exactamente, este es de los que todavía tenía menos hash rate, pero más o menos ocupa lo mismo, ¿sí? Y tienes el Bitaxe Gamma de 1,2 terahashes o puedes ir con algo más serio, algo más potente, como un NERQX++ como este, que ya se ve que es más grande. Y este tiene 5 terahashes. Con esta experiencia tendrás todo lo necesario para valorar si saltar o no a un equipo más grande.
o quizá quedarte simplemente participando como yo con estos equipos en la lotería de 3,125 monedas en las que participamos los solo miners cada 10 minutos. El tercer y último hito soberano es sentir el poder de este Bitcoin ultravitaminado que ahora ya custodias tú, sin tener que depender de terceros. Y para ello no hay mejor lugar que Bitrefill, la web en la que podrás usar, gastar, consumir tus Bitcoin sin preguntas de más. Cuando estoy en España lo uso para cosas como Cepsa o Carrefour, y cuando estoy en el norte para cosas como IKEA o Nintendo. Y es que sí, mis últimos juegos los he descargado y pagado utilizando tarjetas regalo de Bitrefill. Pero hay muchísimas otras cosas, así que te animo a que sigas el link de la descripción y revises su catálogo. ¿Qué te parece? No me digas que mis sponsors no son lo más. Todos ellos son empresas Bitcoin que utilizo y de las que encontrarás toda su información y links en la descripción. Y con esto sobre la mesa, ahora de vuelta con Alexandre. Has comentado lo del BTC Yield de Capital B. Es increíble. Tenéis un 1300% desde el principio del año hasta ahora de BTC Yield. Eso significa que el Bitcoin por acción que tenía un accionista de Capital B el 1 de enero se ha visto aumentado a un 1300%. Una santa barbaridad. Y si lo comparas con la cifra que tiene Strategy, por ejemplo, ahora es de un 20%. Entonces hay una gran diferencia. Para alguien poco relacionado con este sector, ¿cómo le explicarías esta gran diferencia? ¿Es un tema del principio? ¿Es un tema que solo sucede para una nueva tesorera que empieza? ¿Tiene que ver la zona económica del euro? ¿Crees que es vuestra estrategia en particular? ¿O qué razón hay de este crecimiento tan absurdamente grande? La razón es muy matemática. Cuando lo ves, puedes ver que hicimos subir el número de Bitcoin en el balance de por más de 45x Ujú. multiplicado por 45, al mismo tiempo que subimos el número de acciones por 3. Entonces, el crecimiento es extraordinario. Noto que es más fácil tener un crecimiento extraordinario cuando empiezas, porque cuando tienes un balance ya enorme, obviamente es más difícil tener un crecimiento más fuerte del Bitcoin por acción, pero ha sido posible gracias al hecho de que hemos estado los primeros. Entonces hemos tenido un buen track record en un pequeño tiempo y también inversores estratégicos que forman una de las tablas de capitalización más poderosas del mundo. Adam Back, Fulgor Ventures, Tobam, Bitcoin Magazine, en Ludovic Chochin-Laurent es el cofundador de Capital Union Bank, el más grande banco en el Bahamas, con 40.000 millones de dólares de activos. Entonces, estos son los accionistas principales que también con los que trabajamos día a día para generar el valor más fuerte para la empresa en el tiempo. Y además de eso, pues la innovación del bono convertible en acción denominado en Bitcoin y muy protegedor de la empresa y de los accionistas gracias a la capacidad de la empresa de convertir y de la condición que es más 70%, da mucha convicción y largo plazo como potencial a la empresa de, al mismo tiempo de que estamos levantando capital regularmente, también en ciertos momentos cuando encontramos un inversor que quiere poner, imagínate, un inversor quisiera poner miles de Bitcoin en la empresa de una. Podemos. Y esta capacidad lo hemos llamado como el reactor nuclear de Capital B en Luxemburgo, que es un SPV que tiene la capacidad de emitir esos bonos. Es una capacidad absolutamente increíble que no existe en ningún otro lugar del mundo. Eso coplado con nuestros socios, con Tobam y con Adam Back,
Esta mañana, el martes 22 de julio, hemos anunciado otra vez una suscripción de 10 millones de euros con Tobam y con una empresa que se llama Peak Hodl y que va a tokenizar potencialmente las acciones con Stoker en Luxemburgo. Y eso va a permitir también en un futuro la disponibilidad 24/7 de las acciones para accionistas. Y eso obviamente es otra propuesta de valor y vamos a ir añadiendo más. Estamos en el proceso final del OTC ID en Estados Unidos para tener accesibilidad más grande de la acción en Estados Unidos. Estamos estableciendo una subsidiaria en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, para acelerar el soporte de la estrategia Bitcoin de Capital B. Y literalmente, ¿sabes lo que hace la diferencia? Porque hay muchísimas empresas que están añadiendo Bitcoin en el balance. Al final de cuentas, lo que hace la diferencia es que somos Bitcoin maximalistas. No somos oportunistas, estamos totalmente enfocados 121% en maximizar el número de Bitcoin por acción. Es mi único papel en la empresa. Solo hago eso cada día y no tienes muchas empresas que están totalmente enfocadas en maximizar el Bitcoin por acción y un equipo de ingenieros financieros, un equipo de Bitcoin maximalistas así, no se encuentra en todos los lugares. Y además de eso, esas capacidades de vehículos diferentes que pueden proporcionar una forma de exposición al Bitcoin con un apalancamiento gracias al ingreso de Bitcoin por acción y una comunicación fuerte del equipo día a día y eso también hace la diferencia. Bueno, te advierto que tenía muchas preguntas que no te voy a hacer, pero me interesa mucho porque creo que en este sector de las tesoreras hay mucho por comentar. Quizá podemos tener una charla otro día, Claro. pero como nos quedan apenas 10 minutos, no me gustaría irme sin ponerte algunas preguntas difíciles de los miedos que tiene ya no el accionista, que entiendo que también, o el inversor que viene de una mentalidad de mercados tradicionales, sino también del bitcoiner que ve que aparece el boom de las tesoreras y no entiende mucho, o incluso un bitcoiner que dice, bueno, si es un vehículo en el que me van a dar más bitcoin del que ya tengo, pues a lo mejor me planteo, como tú bien decías, comprar bonos de Capital B con mis Bitcoin, ¿no? Para conseguir más Bitcoin en un futuro. Entonces, en este sector tengo algunas preguntas. La primera de todas es que creo que cuando hablamos de Bitcoin per share, siendo Bitcoiner maximalista y con lo comentado antes del riesgo de custodia, en verdad te pertoca como propietario de la empresa un poquito de Bitcoin de esa empresa. Pero te quería preguntar, ¿qué protección tiene el accionista para que mañana no os levantéis Capital B y digáis, oye, vamos a vender todo el Bitcoin? Porque al final el poder de vaciar de Bitcoin está en vosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la protección que tiene un accionista que se cree lo de Bitcoin per share que mañana no hagáis vosotros eso? Pues lo bueno es que no tienes que fijar solo en mí. Puedes fijar también, es lo que mencioné, que es muy importante, la tabla de capitalización. Entonces, si ves nuestras comunicaciones financieras, puedes ver que si Fulgo Ventures, Adam Back, Bitcoin Magazine, Tobam, etcétera, convirtieran todos sus bonos en acciones, tuvieran un control en la empresa de como 60%. Ahora tienen ya un control. Adam Back, él mismo, tiene 22%.
y si Fulgor convirtiera, tendría 45%. Entonces, Fulgor Ventures son bitcoiners desde los años 2011 y hasta creo que antes. Adam Back literalmente está mencionado en el libro blanco de Bitcoin. Yves Shefati está en el Bitcoin desde los años 2011-13 también y son Bitcoin maximalistas también. Somos Bitcoin maximalistas desde el inicio y yo he sido un Bitcoin maximalista desde el inicio, desde el 2020. Si no fías en nosotros, no inviertas en nosotros, ¿sabes? Luego, el riesgo de forma muy racional, pues siempre hay un riesgo. Siempre, mira, si no quieres ningún riesgo de contrapartida, pues tienes self-custody de Bitcoin. Y en este caso, el riesgo eres tú. Y listo. Y si quieres tener una exposición financiera con cierta parte de tu portafolio, si tienes acciones tradicionales, pues no tiene sentido ser un Bitcoin maximalista y tener acciones del mundo tradicional que no están en el Bitcoin. Tienes ahora la opción de tener acciones de una empresa que está literalmente infiltrando los mercados de capital con Bitcoin. Y eso contribuye a la descentralización de Bitcoin, que me creas o no. Eso es mi convicción. ¿Por qué? Porque todos los empleados de las empresas que están adaptando Bitcoin están introducidos al Bitcoin. Todos los empleados de los bancos que están dando servicios del Bitcoin están introducidos al Bitcoin. Todos los empleados de fondos de inversión que están invirtiendo en las empresas de tesorerías de Bitcoin están introducidos al Bitcoin. Y todos los bancos que están dando servicios a estas empresas ahora están compitiendo para dar los mejores servicios de custodia de Bitcoin y para que se haga, para que tenga más opciones de también mover el Bitcoin si es necesario. Y eso hace que vas a tener una red en 5 años de decenas de bancos, de bancos que van a proporcionar el servicio de custodia de Bitcoin y que van a dar un acceso más grande al Bitcoin a más personas. Y todos sabemos que cuando descubres el Bitcoin, tal vez empiezas por un servicio descentralizado y tal vez acabas con una parte, tal vez, para ciertas personas, de Bitcoin en self-custodia, custodia propia. Y eso, al final, toda esta adopción de Bitcoin está buena para la adopción de Bitcoin y para la descentralización de Bitcoin. Va a ser mucho mejor tener decenas de bancos adoptando Bitcoin que un banco o dos bancos. Va a ser muchísimo mejor tener 5%, 10% de empresas con Bitcoin en el balance que 100. Es obvio. Entonces, eso permite la adopción de Bitcoin, el crecimiento del valor del Bitcoin, poder de compra del Bitcoin. Y eso es bueno para los Bitcoin maximalistas, es bueno para los financieros que no conocen aún el Bitcoin. Y eso permite también desarrollar poco a poco las capacidades de custodia de Bitcoin también. Porque más adopción de Bitcoin, más demanda para productos de custodia de Bitcoin, más opciones de custodia, más seguridad al final para Bitcoin maximalistas. Y pues la ventaja para muchos países europeos es que puedes tener una acción de una tesorería de Bitcoin y comprar, vender si necesitas sin pagar impuesto muchas veces y sin tener riesgo de seguridad personal, como muchos pueden también tener el miedo. Entonces, eso son los valores de una empresa de tesorería de Bitcoin, es contribuir a la adopción global de Bitcoin y es proveer una capacidad de tener al final más
equivalente de valor Bitcoin para un inversor sin riesgo directo de liquidación. Última pregunta. Claro, hay un boom ahora con las tesoreras. Y una de las preguntas que no te voy a hacer por falta de tiempo es si tiene sentido que haya más tesoreras en la zona euro. Pero ya vemos que en Estados Unidos hay muchas tesoreras en dólares. Metaplanet tiene como es la única de momento que está capitalizando en Japón, pero hay un boom y parece que esto va a más. Hay empresas, sé que en España hay alguna que también ha dicho que quiere ser tesorera y es evidente que van a aparecer más. ¿Cuándo se detiene este boom? ¿Cuándo es el fin de este crecimiento, de esta explosión cámbrica que estamos viviendo ahora, de que aparecen tesoreras cada día? Incluso el propio Adam Back hace 2 días creo que anunciaba otra tesorera donde él estará en una posición más de director de información, creo que era. Entonces, ¿cuándo crees tú o cuál es el hecho que hará que se detenga esta explosión y que nos quedemos con unos actores más estables en este sector? Todo el mundo está compitiendo para tener Bitcoin. Y preguntar cuándo se va a detener el boom de adopción de Bitcoin por las empresas es como preguntar cuándo se va a detener el boom del Bitcoin. Jamás. Todas las empresas van a necesitar Bitcoin en su balance, de la misma forma que todos los individuos van a necesitar Bitcoin en su propio balance. Y la alternativa es quedarse pobre. Entonces, dime cuál empresa va a querer quedarse pobre. Pues ciertas que no van a adoptar el Bitcoin. Entonces, no se puede esperar que se pare el boom de las tesoreras de Bitcoin. Por otro lado, quiero decir que para inversores va a haber muchísimo riesgo. Hay muchas empresas que ahora se están lanzando solo para hacer un anuncio que van a añadir Bitcoin y supuestamente se va a apreciar la acción y así van a hacerse ricos en fiat y no tienen mucho más objetivo. Entonces es ahí donde insisto otra vez que no es una oportunidad de corto plazo. Si para el Bitcoin el plazo mínimo es 4 o 5 años y el mejor plazo es 21 años y el correcto es forever, para siempre, no veo por qué sería diferente para una empresa de tesorería Bitcoin. No hace ningún sentido tener un corto plazo sobre una inversión en una tesorería de Bitcoin porque está basada en Bitcoin. Imagínate que Bitcoin mañana hace menos 50%. ¿Qué vas a hacer? Pues si tienes Bitcoin, no vas a hacer nada, vas a esperar, porque lo que importa no es el precio del Bitcoin en fiat que se va a cero, lo que importa es el número de Bitcoin. Entonces, lo que va a importar para las empresas de tesorería de Bitcoin que dominen el mercado va a ser el número de Bitcoin y va a ser el crecimiento del número de Bitcoin por acción. Y esos son los dos indicadores que van a ser importantes. Los dos son iguales de importantes y los dos están basados en los valores de Bitcoin maximalistas del equipo fundador y de los accionistas principales y en la capacidad de la empresa de continuar levantando capital para acumular más Bitcoin en condiciones que hacen que el Bitcoin por acción sube. Entonces, realmente quiero decir que es arriesgado invertir en una tesorería de Bitcoin sin entender el Bitcoin y sin entender que plazo de inversión de una tesorería de Bitcoin es el largo plazo y sin entender que pues hay más riesgos, obviamente, porque es una empresa, no es Bitcoin y no es un fondo, es una empresa operacional
que permite tener un potencial de apalancamiento puramente basado en Bitcoin maximalismo, pero también que pues es a largo plazo de misma forma que el Bitcoin. Alexandre, no me esperaba esta respuesta tan contundente, me ha encantado. Veremos, el tiempo nos irá enseñando si era correcta, si no. Sí que hay un reto por delante. Este boom lo estamos viviendo en un mercado alcista de Bitcoin. Quien se ha comido un mercado bajista ha sido MicroStrategy, pero el resto de tesoreras no ha sido así. Entonces el reto será ver cómo una acción baja de precio en fiat, aunque pueda seguir subiendo en BTC per share, ¿no? Entonces ahí se tendrán que crear esos otros instrumentos, entiendo, que os funcionen para poder ir acumulando BTC per share en un mercado bajista y que atraiga a esos bitcoiners que acepten todas esas contrapartes, todos esos riesgos, pero que sepan que aun estar en un mercado bajista, vosotros seguís acumulando. Quizá Exacto. un tema para otra conversación. Alexandre, muchísimas gracias por tu tiempo y espero poder volver a hablar contigo. Un gusto. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Y hasta aquí el podcast, que agradezco mucho tanto a Alexandre como a Daniela, que me ofreció la entrevista y la gestionó con gran celeridad. Como dije en la intro, me ha encantado la energía de Alexandre y espero poder seguir charlando con él cuando siga viendo puntos ciegos y oscuros para que él pueda seguirme transmitiendo su punto de vista en cómo se va a seguir desarrollando la jugada de las tesoreras. Muchísimas gracias, Alexandre. Tengo cosas a comentar de esta charla, pero me las reservo para Patreon y para esta mesa redonda que espero poder celebrar la próxima semana. Con lo que quedo muy atento a tus comentarios en la red social que consideres o en hola@lunaticoin.com. Y antes de cerrar el consejo de custodia de Semilla Bitcoin, el consejo de custodia de hoy es divertido porque es un test de autoconocimiento Bitcoin. Cuando creamos la mentoría avanzada con Arcad, que hicimos la primera edición en marzo, queríamos que todo el mundo que quisiera pudiera ir directamente a ella sin tener que pasar por la mentoría de custodia, si es que consideraban que tenían el nivel. Y por ello pensamos que este autotest serviría para tomar conciencia sobre el conocimiento Bitcoin y de autocustodia que se tiene. Cuando lo hagas, si estás por encima de un 60% de acierto, yo diría que estás muy bien. Si sales por encima del 80%, oye, vas sobrado. Te dejo el link en la descripción para cuando te apetezca un quiz Bitcoin este verano y con el que además espero hacerte querer navegar nuevas madrigueras. Si te interesa aprender más sobre Bitcoin en 28 días que cambiarán la forma en la que proteges tu riqueza, échale un vistazo a la mentoría de custodia de Semilla Bitcoin que hacemos con Arcad y apúntate a la próxima edición de septiembre, que ya quedan las últimas plazas, si no nos iremos a noviembre. No necesitas conocimientos previos para esta, ven con lo que tengas y nosotros te aceleramos. Y si septiembre te parece mucha espera, no te apures porque empezarás a recibir contenido semanas antes del inicio oficial. Más sobre Semilla Bitcoin en la descripción. Y aquí lo dejo hoy con muchas cosas pasando en este sector de las tesoreras. Es increíble cómo en menos de una semana que ha pasado desde la publicación del anterior podcast, que ya tuve que cambiar cosas por la salida de Stretch, cómo han seguido pasando. Stretch iba a salir con una oferta o intentando levantar en una oferta inicial $500 millones. Ha cambiado esa oferta porque ha acumulado 2,5 billones americanos, o sea, 2.500 millones de dólares. Y tesoreras como Capital B, pues ha acumulado más Bitcoin, también lo ha hecho Metaplanet. Me he fijado también en la tesorera que tiene la familia Trump. Te animo a que visites bitcointreasuries.net y la busques, ya verás que está en el top 10, top 15. Es increíble que estén ahí metidos. Y bueno, es una escena muy vibrante, parece ser que es donde está sucediendo ahora mucha de la actividad Bitcoin de este verano del hemisferio norte. Así que vale la pena tomar las palomitas que ya dije en el podcast anterior y la libreta para seguirlos fiscalizando y no dejar de hacerlo.
Esperemos que esto nos lleve a buen puerto y esperemos también que lo podamos comentar en esta mesa redonda que espero realizar la próxima semana. Así que, sin más, te saludo pronto.